Bueno, chicos, em, la conducción de calor, digamos, en diferentes geometrías puede presentar ciertas complejidades. Por ejemplo, analicemos la conducción de calor a través de un tubo, o sea, de una geometría cilíndrica. Digamos, un tubo tiene un radio interior y un radio exterior. Observemos que si yo planteo la ecuación de conducción de calor que hemos trabajado y observo el área efectiva de transferencia de calor, pues el área se va a volver una función del radio. A medida en que el radio de este radio lo modifico, ¿sí? Voy a encontrar que las áreas de transferencia de calor aumentan. Entonces, eso nos lleva a que tengamos que solucionar la ecuación de conducción de calor, pero de una forma o como soluciona una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de variables separables, es relativamente simple de solucionar. Entonces vamos a separar variables, aquí se está separando. Se hace la integración al lado y lado y se colocan unos límites, ¿cierto? Unos límites primero de radios, un radio interior y un radio exterior del cilindro, y de una temperatura en la pared interior y de una temperatura en la pared exterior del cilindro. Aquí hago, pues por propiedades de la integral, un cambio en el intercambio los límites para quitar este signo menos, y el área como función del radio, el área lateral del cilindro como función del radio es igual a 2 por pi por el radio y por la longitud que tenga el cilindro. Entonces, bajo estas condiciones, realizamos la integración y nos da que nos da esta integral, ¿cierto? La integral de 1 sobre r por dr, por este lado, y por el otro lado, pues nos da este resultado. Esta integral, pues es muy conocida del cálculo, corresponde al logaritmo natural del radio, evaluado entre el radio exterior y el radio interior. Y aquí, pues está la conductividad térmica del material del tubo por la diferencia de temperaturas interior y exterior. Entonces yo puedo despejar el calor como esta expresión. Y observemos que podemos llevar esto a nuestra analogía de resistencias térmicas, como pasando esta expresión a dividir a este logaritmo y encuentro un valor para una resistencia de conducción para un cilindro. Entonces observemos que nuestro modelo de resistencias térmicas vuelve a ser vigente, donde la resistencia de conducción para un cilindro tiene la forma logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior, dividido entre 2pi por L y por K. Teniendo presente entonces pues que puedo reexpresar la ecuación de conducción y para el cilindro y adicionalmente establecer una expresión para una resistencia de conducción de un cilindro, pues yo puedo construir un modelo de resistencias térmicas para la conducción de calor a través de una geometría cilíndrica. En el caso de los tubos es muy común que ellos en su interior pues conduzcan fluidos, ¿cierto? Y en su exterior pues digamos estén en contacto con el aire. Entonces acá tendríamos primero una resistencia de convección, ¿cierto? Haciendo un modelo de resistencias térmicas para esta geometría, existiría entonces una resistencia de convección aquí interior. Tendría la resistencia de conducción atribuible al cilindro, que estaría en serie con esta resistencia, y tendría una resistencia de convección en la parte exterior del cilindro. Entonces observemos que puedo explotar aún más esta analogía
de resistencias térmicas. Bueno, vamos a realizar a continuación un ejercicio que nos ilustra pues la construcción de este modelo de resistencias térmicas y los cálculos que son normalmente o que normalmente involucran pues este tipo de ejercicios. Bueno, entonces nuestro ejercicio dice así, es el ejercicio 373 del libro de Sengel. En un tubo de acero inoxidable con una conductividad K de este valor, cuyos diámetros interior y exterior son de 5 centímetros y 5.5 centímetros respectivamente, fluye vapor de agua a 280 grados centígrados. El tubo está cubierto con aislamiento de lana de vidrio que tiene una conductividad de este valor, ¿no? Entonces la conductividad para un aislamiento que le colocamos al tubo por algún tipo de, digamos, de control del calor que pueda salir de él o transferirse por él, y esta es la conductividad para el acero inoxidable. La lana de vidrio tiene un espesor de 3 centímetros. El calor se pierde hacia los alrededores que están a 5 grados centígrados por convección natural y radiación. O sea, hay un modelo de transferencia de calor en el exterior del tubo que involucra el fenómeno de convección, pero también el de radiación. Son más o menos análogos y de la misma forma. Ese coeficiente combinado de transferencia de calor por convección natural y radiación es de este valor. Si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es de 80 vatios, sobre metro cuadrado grado centígrado, determine la razón de la pérdida de calor de vapor por unidad de longitud de tubo. También determine las caídas de temperatura a través de la pared del tubo y de la capa de aislamiento. Entonces nuestro modelo de resistencias térmicas pues corresponde primero una resistencia de convección, que es la que tengo acá en el interior, esta es esta. Una resistencia de convección, que es esta que tengo acá, de conducción, que es esta que tengo acá, atribuible a la pared del tubo. Otra resistencia de conducción, que es esta que tengo acá, esa sí es atribuible al material de aislamiento que estoy colocando. Y esta última resistencia de convección más radiación, que la estamos colocando acá. Bueno, entre cada resistencia hay una caída de temperatura, o sea, se tendrán temperaturas desde la parte 1 hasta la parte 5. La parte 1, conozco la temperatura de 280 grados centígrados y la parte 5, o en el punto 5, tengo una temperatura de 5 grados. Bueno, entonces aquí, pues procede comenzar a construir las resistencias. Entonces la resistencia de convección 1, esta de acá, es de la forma 1 sobre H por A, donde H es el coeficiente de convección dentro del tubo, que es de 80 vatios sobre metro grado centígrado, por el área, y el área sería pues la pared lateral del cilindro, 2pi por 0.025, que sería el radio interno del tubo. ¿Sí? El diámetro es de 5 centímetros, el radio sería de 2.5 centímetros, y vamos a hacer un análisis por metro de longitud. Entonces aquí se hacen los cálculos y nos da este valor. La resistencia de conducción es una resistencia de conducción a través de un cilindro. Entonces aplicamos la fórmula que acabamos de deducir. Corresponde al logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. El radio exterior es de 2.75 centímetros, el radio interior es de 2.5 centímetros, sobre 2pi por L, un análisis por metro de longitud, y por la conductividad térmica del material del tubo, que el tubo es de acero inoxidable y es de 15 vatios sobre metro grado centígrado. Hacemos los cálculos y nos da este valor. La resistencia de conducción 3 corresponde al material de aislamiento.
Ese material de aislamiento tiene un radio exterior de 5.75, sería el radio exterior del tubo más 3 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene este valor de 5.75? O sea, a esto le sumo 3 centímetros, ¿cierto? Que corresponden a este valor que tengo acá. Sobre 2pi por L por K. Entonces aquí reemplazamos análisis por longitud por unidad de longitud y el valor del coeficiente de conducción para el material del aislamiento, que es lana de vidrio, y corresponde a 0.038 vatios sobre metro grado centígrado. Se hacen los cálculos y nos da ese resultado. Por último tenemos nuestra resistencia de convección más radiación, ¿cierto? Más radiación. 4, que sería de la forma 1 sobre H por A, y que sería igual a 1 sobre el coeficiente de convección combinado, convección más radiación, multiplicado por el área, y el área sería pues el área exterior de todo el sistema, ¿no? Ya del aislamiento, que sería 2pi por 0.0575 metros y por una unidad de longitud, o sea, 1 metro. Se hacen las multiplicaciones y nos da ese resultado. Bueno, las resistencias ya están en serie. Entonces lo que procede pues es hacer la suma de cada resistencia. Notamos una resistencia total de 3.29 grados sobre vatio. El calor que se transmite por cada metro por unidad de longitud corresponde a la diferencia de temperatura dividido entre el radio y la resistencia total. La diferencia de temperatura serían 280 menos 5 me da 275 sobre 3.29 grados centígrados sobre vatio, nos da 83.44 vatios por cada metro. Nos preguntan por la caída de temperatura en la pared del tubo. La segunda pregunta. Nos determinan también las caídas de temperatura a través de la pared del tubo y de la capa de aislamiento. Bueno, entonces la caída de temperatura en la pared del tubo sería igual a la caída a través de la resistencia 2,3, que sería la resistencia de conducción 2, ¿cierto? Pero eso multiplicado por la transferencia de calor, por el flujo de calor que tengo a través del sistema. 83.44 por 0.001. Nos da una caída de menos de 1 grado. O sea, es casi que se puede decir que la caída en el tubo es insignificante, lo cual es completamente lógico. Y la caída a través de la capa de aislamiento sería la caída a través de la resistencia 3,4, ¿cierto? O sea, esa resistencia de conducción 3, multiplicado por el flujo de calor. Y nos da una caída de temperatura de 257.8 grados centígrados. Es común que se hable del aislamiento en tuberías. Digamos que el ejercicio anterior pues ejemplifica una práctica normal en la industria. Yo conduzco vapor, ustedes ya pues con los conocimientos de termodinámica que tienen, saben que pues en la medida en que ese vapor conduciéndose por una tubería se le extraiga calor, él va a reducir su temperatura y va a cambiar sus propiedades, o sea, en algunos casos, el mantenimiento de esas propiedades del vapor, o sea, el estado del vapor que se conduce, pues es crítico. Por ello, entonces, es importante aislar las tuberías.
O en algunos casos se prefiere más bien es que el flujo de calor sea importante para pues lograr hacer una condensación, por ejemplo. Entonces, en ese caso no se colocaría un aislamiento. Vamos, es el problema, esos dos problemas están o involucran pues una geometría cilíndrica y un posible aislamiento del tubo en términos de su conductividad térmica. El concepto de radio crítico de aislamiento viene pues, de un sistema de conducción en el cual tenemos una resistencia de un aislamiento que yo coloque sobre el tubo, que sería una resistencia de conducción, ya vimos en el problema anterior por qué, más una resistencia de convección que se tenga o que se estime desde el exterior del aislamiento hacia pues, los alrededores del tubo. Si yo construyo este sistema térmico, tengo estas dos resistencias en serie y bueno, digamos, analizo una condición crítica para esta expresión en términos de los radios, o sea, aquí observemos que yo tengo una expresión matemática del calor como función del radio del aislante. Es decir, acudo pues a los conceptos de cálculo diferencial, podría encontrar un máximo, un mínimo, un punto crítico. Digamos que esa parte la vamos a obviar, pero entonces sí esta función o esta función que tengo acá podría encontrar un máximo aquí. Y ese máximo de conducción de calor que puedo llegar a tener se va a dar en un punto establecido de radio que se conoce como radio crítico o radio crítico de aislamiento. Se podría demostrar que ese radio crítico de aislamiento corresponde a la relación entre K y H. Para el radio crítico de aislamiento en una geometría cilíndrica. Ojo a lo siguiente. Así como yo tenía un modelo para la conducción de calor en un cilindro y lo expresábamos como una resistencia térmica para un cilindro. En el caso de una esfera, la resistencia térmica para la esfera tiene esta forma. Se hace un análisis similar al que, digamos, hicimos para el cilindro, no lo vamos a realizar aquí, pero entonces ese radio de la esfera también va a hacer aumentar el área de transferencia de calor, pero el radio de la esfera es de esta forma, 4pi por r. Así que la expresión para la resistencia térmica de la esfera sería de esta forma. En realidad esto sería la resistencia para una esfera. Entonces yo también, si mi interés es aislar una esfera, pues yo voy a tener un radio crítico para esa geometría esférica. Ese radio crítico para una geometría esférica es de la forma 2 veces la conductividad térmica dividido entre el coeficiente estimado de transferencia de calor a los alrededores. Engel hace un análisis interesante en el libro. Él evalúa los valores de las conductividades máximas de los aislamientos que normalmente se utilizan. Es lo que está colocando acá. Y los coeficientes de transferencia de calor que normalmente pues uno maneja en ese tipo de geometrías. Y nos da que esos radios críticos son del orden de aproximadamente 1 centímetro. Los radios críticos es, digamos, importante determinarlos porque los aislamientos son materiales costosos. Entonces conviene, pues digamos,
utilizar el mínimo material aislante requerido, puesto que pues el costo del aislante es elevado, el costo económico. Antiguamente uno diría, no, pues uno debe utilizar o menos del radio crítico de aislamiento. Lo que pasa es que pues observemos que ese valor de radio crítico es un valor relativamente pequeño, o sea, normalmente cualquier aislante pues supera en espesor, supera esto, ¿sí? Y si voy a utilizar espesores menores, pues bueno, tienen que ser capas muy delgadas, muy delgadas. O pues si lo supero, pues llegar a superar ya, digamos, este valor, pero no tiene que ser tampoco pues un valor tan elevado, ¿no? O sea, si con 1 centímetro es suficiente, pues digamos que ya con 2 o máximo 3 centímetros de espesor de aislante, pues digamos que se estaría cumpliendo una reducción en la transferencia de calor. O sea, aquí lo que nos está mostrando es que este calor en función del radio va a ir aumentando, el flujo de calor va a ir aumentando, llega a un máximo y después comienza a disminuir. O supero el radio crítico de aislamiento o lo dejo o estoy antes de él, pero digamos que por los valores de espesor que determina ahí Sengel en su análisis, pues digamos que normalmente uno los va a superar. Pero la idea es tampoco superarlos tanto, ¿no? Superarlos tanto. Para mañana están estos dos ejercicios, bueno, en realidad hay 3 ejercicios. Quiero que revisemos este ejercicio, por favor. El ejercicio 376, que trabaja pues con el tema de geometrías cilíndricas. Y que revisemos estos dos ejercicios que involucran aislamiento, radio de aislamiento y un concepto importante que veremos mañana que es el de una resistencia de contacto. Para que por favor muchachos los revisen y mañana los miramos en clase. Gracias.